siguiente ponente que vamos a tener ahora, y que es don Félix Labrador Arroyo. Es profesor titular de Historia Moderna en la Universidad Rey Juan Carlos. Tiene distintas monografías publicadas, voy a mencionar algunas de ellas, por ejemplo, la Casa Real Portuguesa de Felipe II y Felipe III. Otra de ellas es Un oficio castellano en la Casa de los Habsburgo, Los escuderos de Apien, publicada en el año 2013. La organización de la Casa de Catalina de Austria, Reina de Portugal, publicada al año siguiente, en 2014. Lujo y representación en la monarquía de los Austrias, la configuración del ceremonial de la caballería de las reinas, publicada en el año 2010. La corte y la Casa Real en la Edad Moderna, recientemente en 2018. La evolución y el papel de las casas reales en Castilla entre 1504 y 1517, también publicada el año pasado, en 2018. Aparte de estas monografías, ha coordinado diversos libros, como son, por ejemplo, Evolución y estructura de la Casa Real de Castilla y las monarquías de España y Portugal en el cambio del siglo, 1640-1724. Además de estas publicaciones, ha dirigido varias tesis doctorales sobre etiqueta ceremonial en la Edad Moderna y también es investigador principal de proyectos de investigación nacionales, autonómicos y europeos. La ponencia que va a presentar se titula El corazón de Palacio, el ceremonial de la Capilla Real del portugués Manuel Ribeiro. Entonces, sin más, le doy la palabra. Muchísimas. Sí. Pues muchísimas gracias. Como no podía ser de otra manera, me gustaría comenzar mi intervención agradeciendo la amable invitación de los profesores Alvarado y Barrios por invitarme a participar en este 15º seminario. Yo provengo de un grupo de investigación en la Universidad Autónoma de Madrid, que también tenemos una actividad que tiene también, no sé si 14 o 15 seminarios, perdón, 15 anualidades, y sabemos la dificultad de poderlo realizar. Lo difícil no es hacer uno, es llegar a hacer 15, de la calidad del mismo, con publicaciones y el coste que tiene para poderlo realizar. Lo que yo les voy a presentar a ustedes en la mañana de hoy es una investigación que comencé fruto de mi tesis doctoral. Yo trabajé, mi tesis fue sobre la Casa Real Portuguesa, analicé cómo se utilizó la Casa Real como elemento de integración de las élites portuguesas en la monarquía hispana, y analizando los portugueses que se instalaron en la Casa Real, topé con Manuel Ribeiro y encontramos en el Archivo General de Palacio, en la sección Real Capilla, una caja en donde estaba un tratado que escribió sobre el ceremonial de la capilla. En aquel entonces no me interesaba tanto el ceremonial de la capilla castellana, lo abandonamos, y actualmente, en colaboración con el profesor Hortal y con el profesor Jesús Bravo, estamos haciendo un estudio y una edición crítica de este tratado, que es quizás el menos conocido sobre la capilla española, debido fundamentalmente a la dificultad de la letra que tiene. La supergrafía es horrorosa, y luego es que el bueno de Manuel Ribeiro escribe indistintamente la misma frase en latín, en portugués y en castellano. Entonces, bueno, es un poco complicado. Como indicaba Audigier en su obra La Maison Regelée, el art de diriger la Maison, de un gran señor de París de 1692, el orden en la casa era el primer síntoma de orden de los asuntos políticos de un señor, de un príncipe. Dicho orden se concretaba primeramente en el visible orden de los oficiales, de la economía, de la despensa e incluso de la religión. La complejidad de la vida en la corte exigía una ordenación pormenorizada tanto de la estructura y organización de la casa, manifestando los gajes, los sueldos, las funciones de cada uno de los diferentes oficios que la componían, como del conjunto de ceremonias relacionadas con la vida palaciega y donde el rey y su familia jugaban un destacado papel. En este sentido, que 100 años antes, en un tratado escrito en 1592, el fraile Marco Antonio de Camus y Recasens, prior del convento de San Agustín de Barcelona, describía las cualidades que debía tener la casa del rey, basándose en las Sagradas Escrituras. En este tratado indicaba que la casa del rey debía de parecerse a la casa del rey Salomón, el rey más sabio y rico de Israel, hasta el punto de que sus riquezas y su esplendor causaran admiración en los monarcas vecinos. La Casa de los Austrias en Madrid cumplía esta tesis.
al ser una de las más numerosas en cuanto al conjunto de oficiales y la más importante del conjunto de las monarquías dinásticas europeas, así como el elemento articulador de los diferentes territorios y de integración de las élites políticas desde tiempos al menos de Carlos V. Si bien, al contrario de lo que ocurría en otras monarquías como la de Aragón, Borgoña o Inglaterra, por señalar algunos ejemplos, nuestra Casa Real carecía, hasta mediados del siglo XVII, de unas etiquetas generales que regulasen su funcionamiento. El gobierno de la Casa del Rey en Madrid se regía por la costumbre y por una serie de normas, ordenanzas, instrucciones parciales que se daban a diferentes oficios y que pasaban de mano a mano entre los principales oficiales de la casa. Solo algunos departamentos, como la Capilla o la Casa de Castilla, a quien Felipe II en 1575 dotó de etiquetas para la casa de su mujer, doña Ana de Austria, solo disfrutaban de unas ordenanzas y unas etiquetas. El Diccionario de Autoridades, en su edición de 1626, definía el término etiqueta como, y leo textualmente, el ceremonial de los estilos, usos y costumbres que se deben de observar y guardar en las casas reales. Esta voz se introdujo con las demás que hoy se conservan de la Casa Real de Borgoña. Las etiquetas, como expresión y sanción normativa de un supuesto orden cortesano, prefiguraban la forma de gobierno y las atribuciones de cada uno de los oficiales de la domesticidad del rey. Las etiquetas serían un conjunto de reglas, de códigos y prescripciones de comportamiento que velarían por la dignidad y seguridad de la figura real, en donde se señalaban, como he dicho, las obligaciones, los privilegios y la jerarquía de los servidores cortesanos, además de cuidar que el servicio al monarca y a los miembros de su familia se realizase con el decoro y con la dignidad requerida. Las etiquetas de palacio pretendían, por tanto, regular el servicio de las casas reales, generando distancia y rivalidad entre los distintos grupos de poder, proteger al monarca de cualquier control intruso que dañase su figura y persona, y producir una imagen casi divina del monarca, llena de magnificencia y de humanidad. Además, producen pautas de conducta y códigos de comportamiento que debían de ser realizados por todos los cortesanos. Y en el caso de la Capilla, como veremos, una manifestación de la religiosidad impuesta desde la corte. Es oportuno señalar, y también ocurre con el tratado que hace Manuel Ribeiro, que todas y cada una de los procesos normativos que ocurran en la Casa Real están vinculados a cuestiones de confrontamiento político entre los diferentes grupos y facciones de poder que se disputan el poder pues, desde tiempos de los reyes católicos. Por ejemplo, conocemos, y perdonad que haga este inciso, las etiquetas de las reinas se consideran tradicionalmente típicas de la Casa de Castilla, porque fueron realizadas por el partido castellanista. Sin embargo, si se analizan pormenorizadamente, vemos en ellas una gran influencia del ceremonial y de usos borgoñones. Y aquí es muy importante, y me adelanto, es interesante analizar el ceremonial de Manuel Ribeiro, porque lo que hace es fundamentalmente coger el modelo papal, en un contexto, como explicaré muy brevemente, en donde el concepto de monarquía hispana, típicamente de Felipe II, la monarquía universal filipina, pasa en tiempos de Felipe III a una monarquía católica, donde nuestra política exterior está más bien dirigida por lo que ordena el Papa de Roma que por los intereses propios de nuestra propia monarquía. Entonces, muchos de estos documentos o elementos tienen que ver con lo que está ocurriendo en Palacio. El ceremonial sería una liturgia celebrativa del poder, así como un marco formal que regía la conducta individual y colectiva de las élites sociales. Por tanto, las ordenanzas, las etiquetas y el ceremonial encerrarían una clasificación que mostraría la articulación jerarquizada del orden a partir de la persona real, que pasa por una construcción imaginaria de la monarquía y que adquiere coherencia como cuerpo, y que regía la vida del príncipe y el funcionamiento de todos los módulos de la Casa Real, aunque ello no impedía que algunas cuestiones quedaran sujetas a prácticas consuetudinarias y a que otras se cambiaran según los deseos del príncipe o del entorno político, como indicó don Juan de Idiáquez cuando señalaba a Felipe III cómo se debía recibir a su esposa en Valencia. Él literalmente dice: las etiquetas hacen las costumbres y estas en Palacio las introduce el rey a su voluntad. No me va a dar tiempo a diseccionar cada uno de los apartados de este tratado de Manuel Ribeiro, pero, por ejemplo, en su descripción, que sí manifestaré brevemente, sobre cómo debía celebrarse el cumpleaños del rey en la capilla de Palacio,
Lo que realmente refleja Manuel Ribeiro es el deseo. Realmente las relaciones que tenemos sobre cómo festejó Felipe IV sus cumpleaños después de la publicación de este tratado nada tienen que ver con lo que Manuel Ribeiro escribió. Uno de los principales módulos que componían la Casa Real, tal y como señalaban sus contemporáneos, era la capilla. Algunos la han denominado la expresión de los objetivos de la monarquía hispana. La capilla es importante tanto por el número de servidores, las dignidades, privilegios y precedencia social de estos y las importantes funciones que realizaba, especialmente en el ámbito ceremonial y de legitimación del monarca, por lo que no se dudó en denominarla como corazón del palacio, metáfora de la que tampoco era ajena la ubicación física de la propia estancia en el Alcázar madrileño. La Real Capilla ocupaba un lugar fundamental dentro de la monarquía, dado el papel preponderante que se dio a la religión en su justificación. Así lo indicaba, por ejemplo, el capellán mayor don Álvaro de Carvajal en una consulta realizada en Valladolid el 12 de abril de 1601, en la que informaba sobre las constituciones existentes en la Real Capilla, afirmando, y leo textualmente estas palabras de don Álvaro de Carvajal: de todas estas cosas, las constituciones antiguas, se colige el gran cuidado que los gloriosos progenitores de vuestra majestad han tenido siempre del culto divino, que no ha sido la menor causa por donde la monarquía de vuestra majestad se ha extendido tanto y sea la mayor que ha habido en el mundo, para cuya conservación y acrecentamiento importa mucho la vigilancia y cuidado que vuestra majestad tiene de que esto vaya en aumento, y el gran ejemplo que todos los estados poderosos toman de lo que vemos a vuestra majestad. Si la capilla en conjunto es un espacio integrador, el ceremonial o algunos ceremoniales revisten ese carácter de una forma muy específica. Las ceremonias dentro de la capilla y las salidas que hace la capilla a otros templos de Madrid proclaman y pregonan al pueblo de Madrid y al conjunto de la monarquía tanto la grandeza de nuestro soberano como su magnanimidad y liberalidad al visitar y hacer cortesía a los templos madrileños y a las órdenes o comunidades que los regentan. Además, en la capilla, como ha señalado el profesor Martínez Millán, se observa la representación de las principales instituciones religiosas de la monarquía, sobre todo de la Corona de Castilla. Ello significa no solo la identificación y respaldo que recibía el monarca por parte de la Iglesia de sus reinos, sino también la integración social e ideológica de las élites sociales que procuraban estar representadas en la capilla, al mismo tiempo que se producía desde ella un consenso ideológico, una ortodoxia que debía regir toda la monarquía y cuyo modelo era el practicado y compartido por todos los servidores de la capilla real. Si analizamos pormenorizadamente las biografías de los predicadores, capellanes mayores, limoneros mayores y muchos capellanes, por ejemplo, la capilla de Felipe III, vemos la importancia que en esta época alcanzan los movimientos recoletos y descalzos. Un elevado porcentaje de miembros de la capilla, de altos cargos de la capilla, pertenecen a estos movimientos religiosos que se desarrollaron en tiempos de Felipe II, que en tiempos de Felipe II fueron la oposición al monarca y que en tiempos de Felipe III, gracias al apoyo de Roma, se convierten en la religiosidad más marcada de la monarquía. Entonces, desde la capilla se manifiesta esa ortodoxia, pues reflejando el importante volumen de miembros de órdenes descalzas y recoletas en la capilla, que contaban siempre con el apoyo del Papa. Por ejemplo, el cargo más importante, el capellán mayor, fue ocupado en tiempos de Felipe III consecutivamente por don Álvaro de Carvajal, por Juan Bautista de Acevedo y por Diego de Guzmán, todos ellos muy vinculados a Roma y que fueron ajenos a las reivindicaciones del denominado partido castellanista. La misma tendencia se puede observar en los predicadores reales, quienes se entrometían en la política con más frecuencia de lo que representaba su oficio y que, bueno, por ejemplo, el arzobispo Rivera hizo clamar contra esta costumbre. Por tanto, la espiritualidad y la ideología que en la capilla se practicaba resultaba esencial y servía de ejemplo para toda la monarquía, por lo que sus ministros y oficiales debían de guardar una conducta y un pensamiento que estuvieran en consonancia con tan importante institución. La Real Capilla experimentaría una evolución paralela a la organización de la monarquía y a la organización de la corte, lo que se agudizó desde que Felipe II subió al trono
y asentó la corte en Madrid. La Capilla Real, como he dicho al principio de mi intervención, era uno de los pocos espacios palatinos con unas ordenanzas y unas etiquetas antiguas. Era un espacio arreglado desde al menos tiempos de Juan II, y los Reyes Católicos en 1486 y 1505 hacen nuevas ordenanzas y nuevas etiquetas para la capilla. También se recoge una planta de la capilla, las ordenanzas que hace Sigonet, y Sigonet en 1580 recuerda que, por ejemplo, el limonero mayor de la casa, en la Casa de Borgoña, tenía muy presente tres obras fundamentales del ceremonial, como son el Calendarium Capellae Regiae, las leyes et constituciones Capellae Catholicae Majestatis, que abundaban en temas ceremoniales y litúrgicos, y los Statuta et Ordinatione Capellae Pia Memoriae Imperatori Carlo V, que copiaba las ordenanzas de 1515, además de añadir cuestiones de ceremonia, especialmente lo referido al maestro de capilla. Nuevamente, Felipe II en 1584, siendo capellán mayor García de Loaiza, hace unos nuevos reglamentos de la capilla, y Felipe III, al comienzo de su reinado, en 1601, ordena al su capellán mayor, don Álvaro de Carvajal, bueno, pues que hiciese otras nuevas. La verdad es que estas ordenanzas de 1601 van a perdurar hasta 1623, cuando Felipe IV, nuevamente al comienzo de su reinado, reordena estas ordenanzas. Las de 1623 constan de 70 artículos y se hicieron siendo capellán mayor don Diego de Guzmán. Las constituciones del año 1623 para la Real Capilla eran, en parte, una repetición textual de muchos artículos de las que hizo Felipe III en 1601, y añadían por escrito prácticas que se habían utilizado en la Capilla Real de Felipe III. Estas constituciones del año 1623 van a ser duraderas y tendrían una larga vida, existiéndose, al menos desde el punto de vista normativo, hasta tiempos de Carlos II. Pero si bien, como he mostrado brevemente y reflejaré más pormenorizadamente en mi trabajo en papel, el ceremonial, mientras que había bastantes documentos que reglaban esas ordenanzas y esas etiquetas y estas constituciones de la Real Capilla, el ceremonial estaba menos recogido y recopilado. Y una de las grandes paradojas es que serán tres súbditos del monarca, pero alejados de Castilla, quienes se encargarían en el siglo XVII de realizarlo. ¿Quiénes son estos tres súbditos del monarca? Un siciliano, un portugués y un sardo, que además coinciden, si tuviese más tiempo, gran parte de los miembros del partido papista que se oponían a la política del monarca eran fundamentalmente miembros de las élites periféricas, y aquí tenemos un sardo, un portugués y un siciliano. ¿Quiénes son? Pues el sardo sería el capellán don Vicente Tortoretti y Neápolis, natural de Traína. El portugués sería nuestro Manuel Ribeiro, natural de Alegreto, y el sardo sería don Mateo Fraso, natural de Itri Canedo. Tortoretti publicó en 1630 su obra, donde va de lo general a lo particular. En la misma habla de una existencia continua en la Real Capilla, de los grandes poderes, cuáles son sus funciones, sus personajes, su ritual, que luego aplica a la Capilla Real de los Reyes de España. Manuel Ribeiro, por su parte, como veremos más adelante, deja un manuscrito redactado a lo largo de los años, cuya última anotación refiere hechos de 1639. Por eso se suele datar, cuando se habla del ceremonial de la capilla, que es una obra que él escribe en 1640, o que termina, perdón, en 1640. Y la obra de Fraso, la más compleja y la más trabajada por parte de los historiadores que han analizado la Capilla Real de los Austrias, es la que realiza nuestro amigo Fraso, que abarca los reinados de Felipe IV y parte del de Carlos II. Es de un carácter más práctico y cuasi enciclopédico, y es una recopilación de cuanto se había escrito y practicado en la Capilla Real. A pesar de estas tres obras, bastante voluminosas, bastante descriptivas, con muchísima información, en 1692 el patriarca de Indias, el capellán mayor y juez y conservador de la Real Capilla, se quejaba de que había muy poco aclarado en relación a las ceremonias de la Real Capilla. Sobre todo en dos aspectos, en lo que tiene que ver con las cuestiones jurisdiccionales y lo que tiene que ver con cuestiones ceremoniales.
y encargó al capellán Hipólito Samper y Bordejuela que redactase una historia fundamentada de la fundación, privilegios y ceremonia de la Real Capilla, para lo que le ofrece las bulas y otros documentos de que dispone. La razón de esta petición del Patriarca de Indias no es tanto que no había información sobre cómo era el ceremonial, porque estaban estas 3 obras, sino lo que se infiere analizando su correspondencia privada es que él en ese ceremonial perdía un poder. Entonces quería armar uno en donde volviese a recuperar parte del lugar perdido. ¿Por qué un portugués? Bueno, pues ¿por qué un portugués? Bueno, como todos ustedes saben, cuando Felipe II incorpora la corona de Portugal en los estatutos de Tomar, promete y jura no solo mantener la Casa Real portuguesa, sino que promete y jura integrar en su Casa Real a servidores portugueses. Mi teoría sobre la unión con Portugal, que en Portugal odio, es que son las élites portuguesas quienes deciden que entre los candidatos posibles para ser rey de Portugal, el rey Felipe II se presentaba como la mejor opción. Era el único monarca que les podía garantizar el seguir manteniendo el sistema que desde el siglo XIII se venía utilizando para integrar las élites políticas, y el que a través de la integración de esos portugueses en su Casa Real podrían mejorar y aumentar sus prebendas. Uno de los ámbitos donde realmente Felipe II pudo hacerlo es en la Real Capilla. Desde su regreso a Castilla, Felipe II ordena a varios capellanes cantores y cantores que vengan a servirle a su casa, al palacio. Este grupo portugués formaban una sección independiente, pero dentro de la propia Capilla Real, como tenían los capellanes aragoneses o los italianos. La única diferencia que tenían con respecto a un capellán del rey es que sus salarios, en lugar de venir por parte del dinero del tesorero de la Real Casa, venía por parte del Consejo de Portugal. Lo que sí hemos constatado es que su presencia en la corte originó pequeñas modificaciones en el ceremonial litúrgico que había en la capilla de Felipe II, ya que Felipe II tuvo que ordenar que las misas cantadas fuesen celebradas de manera equitativa por los capellanes de las diferentes naciones que constituían la monarquía. Al llegar los portugueses, los italianos y los aragoneses se negaban a dejar participar a estos portugueses nuevos en una prebenda que ellos llevaban desde hacía más tiempo. Los primeros elegidos, y bueno, pues solamente voy a hacer un caso, que es el capellán Manuel de Sousa. Lo que sí les puedo adelantar es que aquellos que tuvieron la inmensa fortuna de venir a servir a Castilla, realmente si vemos los beneficios que obtuvieron, todos obtuvieron importantes mercedes económicas, importantes puestos eclesiásticos en Portugal, y les interesaba mucho venir a servir al rey a Madrid, porque bueno, sus servicios serían mucho más recompensados. Este Manuel de Sousa, que vino como capellán, por ejemplo, recibió una pensión que nos baladí de 1000 ducados, así como, por ejemplo, mira, he conocido hoy el presidente de la Diputación de Ávila, pues obtuvo el arciprestado del Barco de Ávila como otra de las mercedes. Y lo interesante es que a este buen Manuel de Sousa se le hizo en 1586 maestro de ceremonias. Maestro de ceremonias es un cargo que se crea en 1586, es un cargo que crea Felipe II, no existía en la capilla española. Las funciones del maestro de ceremonias en la capilla española las solía realizar el sacristán mayor. Y es muy significativo porque este cargo va a estar ocupado siempre por portugueses. Después de Manuel de Sousa hay conocimiento de que hubo un aragonés que lo ocupó muy brevemente, pero después de Manuel de Sousa la persona que continuó su lugar fue nuestro buen amigo Manuel Ribeiro. ¿Y qué es el oficio de maestro de ceremonias? Como señalado, es uno de los últimos oficios introducidos en el servicio del monarca. Su creación se produce después del regreso de Felipe II de Portugal. En Portugal sí que existía el cargo de maestro de ceremonias en la capilla. ¿Vale? Según el libro de los apuntamientos de García de Loaiza, de 1500, García de Loaiza, el maestro de ceremonias debía de ser persona grave, de edad, que avisase al capellán que entraba lo que había de hacer, el hábito que debía de traer, las ceremonias, informar sobre las ceremonias de la misa, así como cantada como rezada, de lo que debía de hacer el capellán con el monarca, de lo que debía de hacer con los cardenales, arzobispos, obispos, embajadores, señores grandes, etcétera, etcétera, etcétera.
y su importancia resaltaba en el hecho de que el capellán mayor ordenase que se le obedeciese en las ceremonias y que advirtiese a su majestad de las obligaciones, bueno, y de la necesidad de darle una recta compensación por ellas. Sus funciones, a pesar de que el cargo se creó en 1586, no quedan claramente redactadas hasta las constituciones de la Real Capilla de 1623. En estas constituciones se indicaba que el capellán mayor nombraba a un capellán que fuese maestro de ceremonias y a un teniente que la auxiliare, a cuyo cargo estaban las ceremonias de altar, coro y capilla, no pudiendo quitar ni variar ninguna de las antiguas, sino de capellán real, etcétera, etcétera, etcétera. Su puesto, y esto es muy importante, estaba muy vinculado, de acuerdo a la normativa de 1623, con la introducción del ceremonial romano en la capilla real, tal como se decía explícitamente en el artículo 55 de las referidas ordenaciones. Mateo Fraso indicaba décadas más tarde que esta vinculación, bueno, refrendo lo mismo, que esta vinculación del oficio era la transposición del ceremonial romano a la corte española. ¿Cómo viene Ribeiro? Bueno, pues Ribeiro viene, como todos ustedes saben, Felipe III visita su reino de Portugal en 1619. Según Ribeiro, le sirve la capilla real, queda tan agradado con su servicio el rey que decide traerle a Madrid. La verdad es que de Ribeiro tenemos muy poca información. Es más, algunas personas que se han aventurado a hablar sobre él incluso llegan a decir que es un capellán de origen converso. Su probatura para ser nombrado capellán en la capilla real solamente llega a sus padres, cuando lo normal era que se averiguase hasta sus abuelos. Entonces, ese vacío de conocimiento de una generación más ha hecho a muchos investigadores pensar que no se hizo porque sus orígenes no eran del todo claros y que, bueno, tenía cierta mancha conversa. Y realmente, a pesar de hacer un muy buen trabajo de archivo, creemos, en el Archivo General de Palacio y en Portugal, la paradoja es que él, en su tratado, dice que llegó a Castilla en 1719, vino a Castilla para hacer esto. Sin embargo, su nombramiento como capellán no es hasta el año 1627. No hay ni en Portugal, o al menos no hemos encontrado ni en Portugal ni en Castilla, ninguna referencia anterior a su servicio en la capilla hasta este documento, que además, bueno, hace su probatura, etcétera, etcétera. Entonces, pues no, junto a él, bueno, vinieron muchísimas personas. Para seguir avanzando en el tiempo, que he consumido media hora, lo importante es, Ribeiro va a implementar el ceremonial, como he dicho algunas veces ya, el ceremonial romano en la corte castellana. Este ceremonial en tiempos de Felipe II hubiese sido totalmente impensable. Sin embargo, cuando la monarquía ya no es hispana, es católica, y la influencia del Papa es más importante, explica cómo el ceremonial de nuestra capilla se asemeja al ceremonial romano, aunque es verdad que todas las capillas tienen cierta influencia porque es el más desarrollado, etc. Pero, por ejemplo, el ceremonial de la capilla portuguesa, que se hace en el siglo XV, el modelo es la capilla inglesa. Se llama a un capellán inglés, William Say, para hacer el modelo de la capilla portuguesa, del ceremonial de la capilla portuguesa, no se acude a Roma. ¿Y por qué es importante? Si analizamos el motivo, pues es como he señalado anteriormente, la Real Capilla es un claro ejemplo de la evolución política de la monarquía. La monarquía hispana, merced a las condiciones existentes en la Europa de su tiempo, se convierte en la única potencia capaz de sostener el catolicismo frente al empuje del protestantismo y de los turcos. Esta dependencia del papado respecto al monarca castellano conlleva la imposición por parte del rey de una supremacía del Estado frente a la Iglesia católica, así como una independencia de la Iglesia española respecto a la Santa Sede, hecho que se manifestó en otros aspectos, por ejemplo, en una implantación controlada de los preceptos emanados del Concilio de Trento, de acuerdo a los intereses políticos del rey y de un partido político, de un grupo político que es denominado Partido Castellanista. Va a ser en Lisboa, y es muy importante por señalar que el Papa de Roma manifestó bastante oposición a la unión de ambas coronas.
E incluso, no sé si ustedes conocen, hubo un proyecto de conquista de China que se sale desde Filipinas a la corte castellana y realmente el Papa de Roma no es que se opusiese directamente, pero lo que dijo es: bueno, Majestad, haga usted la conquista de China, como le dicen, uniendo con tropas portuguesas y castellanas, pero en lugar de hacer como se había hecho en América, que es mandar al ejército y luego se manda para evangelizar, hagámoslo a la inversa. Mande usted a las órdenes religiosas, convierta a los chinos y cuando ya estén convertidos, bueno, mandan órdenes religiosas y, como se sabe, bueno, pues los pobres misioneros acabaron todos muertos y China hoy, yo le digo a mis alumnos que podríamos ser la principal potencia del mundo si no nos hubiésemos una pequeña broma. Bueno, pues va a ser en Portugal cuando Felipe II, junto con los más directos servidores castellanos, perfilan esa organización de monarquía universal hispana, Cuando se configura este modelo de monarquía universal hispana, las élites de los reinos residentes en la corte y desplazados de los organismos e influencia del poder van a intentar buscar cauces para alcanzar el poder. Estos cauces, mediatizados a través de Roma, se van a hacer en torno a la parte más femenina de la corte. Una gran oposición al rey Felipe II, que el Papa utiliza es, bueno, pues las mujeres. El Círculo Aragonés, por ejemplo, se refugia en torno a la emperatriz María. Muchísimos de los, si analizamos uno a uno las fundaciones de conventos descalzos o recoletos, vemos que detrás de ellos hay fundamentalmente mujeres muy vinculadas a familias nobiliarias que se supone que se han quedado excluidos de este reparto del poder de este partido castellanista. Bueno, pues esta sensación de agobio, permítame las palabras, y de sentimiento de rechazo al dominio español sobre la Iglesia, bueno, pues se va a hacer visible ya en el siglo XVI, cuando, por ejemplo, comienzan a surgir en Roma corrientes espirituales y agrupaciones de presbíteros que practicaban una religiosidad y propugnaban una ideología que manifiestamente discrepaba del catolicismo hispano. Tales líneas eran apoyadas por el papado, no solamente a nivel de cardenales, sino a través de, por ejemplo, del propio Papa, el Papa Paulo IV, bueno, tenemos San Felipe Neri, etcétera, etcétera. Un segundo campo, de forma muy rápida, se mostró, donde se muestra por parte del Papa de Roma su discrepancia con la religiosidad que implementa Felipe II, se hace a través de estos movimientos descalzos o recoletos. Son movimientos típicamente castellanos, pero que en un momento concreto van a ser utilizados para minar este poder de los castellanistas en el poder. El papado va a mantener, bueno, pues desde 1580, incluso antes, una ardua pugna por conseguir su independencia jurisdiccional y la imposición de la ortodoxia religiosa definida, como resultado lógico por la propia Iglesia. La lucha se desarrolló en el plano político y religioso, y como no podía ser de otra manera, el papado fracasó en el primer campo, pero triunfó en el segundo, recogiendo sus frutos durante el reinado de Felipe III. Esta situación coincide en Roma con el pontificado de Clemente VIII, que marcó la afirmación de un nuevo ordenamiento institucional y jurídico de la Iglesia, que en su estructura y en su desarrollo centralizado no admite más pluralidad de fuentes del derecho y del poder que los propios de la Iglesia medieval. De modo esquemático, se puede decir que representa el punto culminante de un proceso que inicia Pablo III, que acelera Pío V y que va a poner a punto Gregorio XIII y Sixto V. Durante el reinado de Felipe III, poco a poco, el universalismo romano se fue imponiendo al catolicismo de tradición típicamente española y la actividad reformadora conoció, con la protección real, un fructífero momento gracias al apoyo de la corte. Por eso entendemos, en este contexto, que Felipe III acuda a este portugués para, y él lo dice, para implementar en Castilla el ceremonial romano. Y él mismo dice, Manuel Ribeiro, y lo veremos más adelante, las oposiciones tan fuertes que encontró en Castilla para poder llevar a buen puerto lo que el rey le había solicitado. Hago un paréntesis. Cuando yo volví a recuperar el tema del Tratado de Ribeiro, cuando empecé a trabajar en las etiquetas de Palacio de 1652, y en eso observé que uno de los departamentos menos desarrollados era la capilla. Si ustedes conocen las etiquetas de Palacio, la capilla apenas aparece muy someramente su planta, y sí que es verdad que la parte de las ceremonias, y si estuviese aquí el profesor Feliciano Barrios lo podría corroborar, aparecen ceremonias que se desarrollan en la capilla real. Pero la capilla es de los departamentos menos desarrollado. Una de las hipótesis que tenemos es que ya se había desarrollado tanto por este capellán y siciliano, Tortoretti, como por Manuel Ribeiro. Entonces no era tan necesario hacer un desarrollo del ceremonial, puesto que ya
que ya estaba. Bueno, pues como he dicho, Manuel Ribeiro, que fue maestro de capilla de Portugal, es llamado por Felipe III, según él, para redactar estas ordenanzas. Y él dice textualmente en estos documentos conservados en la sección Real Capilla del Archivo General de Palacio, y leo textualmente: cuando el rey, nuestro señor, que Dios fue servido llevar para sí, estuvo en Portugal el año 1619, me mandó venir a su Real Capilla, donde le servía de capellán y maestro de ceremonias, para le servir en esta de Madrid, en el mismo oficio, y hacer que en ella se ejerciesen las ceremonias romanas y apostólicas, con gran perfección, y eliminase los usos y costumbres sin fundamentos que en ella había encontrado, de suerte que su capilla fuese un dechado de perfección de todas las iglesias de España. La obra, que como he dicho suelen datar en 1640, porque la última referencia que aparece en todo ese manuscrito es de 1639, pero la ponemos entre paréntesis porque no tenemos la certeza, nunca fue publicada, conocida como Breve Descripción de la Real Capilla de Madrid y de las ceremonias que en ella se ejercen. Lo que hace Manuel Ribeiro es trasladar el ceremonial y las etiquetas de la capilla papal al Alcázar. Para ello, ¿qué hace? Solicita la información a Roma. ¿Y quién le manda esa información? Otro portugués, cuyos orígenes tampoco están muy claros. Don Diogo López de Franca. Don Diogo López de Franca envía desde Roma la documentación sobre cómo era el ceremonial que se utilizaba en la capilla del Santo Padre. Manuel Ribeiro dice en estos documentos que desde el minuto 1 tuvo una fuerte oposición para poder llevar a cabo el cometido que el monarca le había encargado. Y vuelvo a leer textualmente una frase suya. Estas cosas, al principio, por no estar en acostumbradas, parecerán difíciles y que ocuparán tiempo, que es lo que más se siente en capilla. Pero ni tienen dificultad ni toman tiempo, que pues se ejercen todas en la capilla de su santidad, ser muy justo se ejerzan en la real de nuestro Señor, pues son las dos columnas de la religión cristiana, y si vuestra ilustrísima mandare observar estas cosas, en especial las que pertenecen al culto divino, y mandare a los miembros de la Real Capilla hagan sin contradicción alguna lo que les yo advirtiere, y yo cada día iré quitando malas costumbres y dando otros advertiendos, con que con el patrocinio de Dios y favor de vuestra ilustrísima, la capilla de su majestad sea por dechado de perfección y religión cristiana, aunque se abran 1000 contradicciones que ya más faltan para encontrar lo bueno. Indicaba que las cosas, cuando él llegó, según dice, estaban muy viciadas y contra todo orden. Y aunque muchas se enmendaron, no sin contradicción de algunos padres de malas costumbres, por desgracia no dice cuáles son estos padres de malas costumbres de la Capilla Real, malas costumbres. Con todo, era Dios servido de que prevaleciesen las razones de los libros, sin los cuales no se podría hablar. Todo lo hacía para que el rey estuviese bien servido en el culto divino y la urbanidad política estuviese urbanidad política. El tratado contiene la descripción de la capilla antigua, el número de ministros, su graduación, las fiestas y funciones que se celebraban, con los ritos y ceremonias de cada una de ellas, desde el principio del año hasta el día de la Pascua de Resurrección. Ribeiro fijó la ubicación de cada uno de los asistentes en la capilla durante la celebración de los oficios litúrgicos, diferenciando entre las personas que podían sentarse, las que debían de permanecer de pie, y a su vez entre los primeros distinguía entre aquellos que podían estar en bancos cubiertos, en bancos descubiertos, en sillas con brazo o en sillas sin brazos. Yo se lo explico esto a mis alumnos y se ríen, no entienden el significado, pero sentarte en un sitio o en otro visualmente demuestra si tienes poderes de los elegidos o no eres de los elegidos. En este tratado, Ribeiro pasa luego a numerar y ensalzar los miembros de la capilla. Os dice muy rápidamente: el primero es el patriarca de las Indias Occidentales, el obispo Tío, capellán y libero mayor de su majestad, a continuación los humildes de Cortina, que son todos literalmente grandes méritos por sangre, virtud y letra, de grandes puestos y lugares, y que todos tienen títulos de señoría.
A continuación, capellanes de honor, dice que hay muchos y de que entre ellos salen muchos obispos y arzobispos. Después, el receptor, el maestro de ceremonias, dice que tanto el receptor como el maestro de ceremonias son capellanes de honor, también capellanes de altar, etcétera, etcétera, etcétera. Va describiendo todos y cada uno de los oficios que hay, incluso habla del guardajoyas, que son personas seglares, que bueno, pues tienen que guardar pues, todas las piezas importantes que tienen para celebrar la liturgia. La capilla como cuerpo místico, esta antigua imagen paulina aplicada al cuerpo político incluye la cooperación de todos los miembros y el flujo vital en ambos sentidos, de los miembros a la cabeza y de esta a los miembros. La capilla real desempeñaba un papel primordial en la comunicación de la cabeza con los miembros, y Ribeiro lo explica a través del calendario litúrgico de la capilla, anotando los días de oficios solemnes que se hacen en la misma y los días que el rey asiste. Este calendario, en esta vinculación entre la cabeza y sus miembros, incluye los desplazamientos que el rey hace para celebrar festividades religiosas. Y, por ejemplo, los desplazamientos tienen todos un sentido integrador y dispensador de la presencia real, que a su vez ha de traducirse en un apoyo incondicional a la figura del rey. Por ejemplo, el día 1 de enero el rey va a visitar a la Compañía de Jesús. El 7 de marzo toca desplazarse a Santo Tomás. El 28 de agosto a San Felipe el Real, a celebrar la festividad de San Agustín. El 4 de octubre, fiesta de San Francisco, va el rey a su casa. El día 5, Santa Teresa, va el rey a visitar a los carmelitas descalzos. El día 8 de diciembre va el rey a misa a las descalzas y lo mismo día octava. Estas visitas hablan de las devociones oficiales de la monarquía, tanto más que de las personales preferencias del monarca. Pero además de esta exteriorización de la gracia real, otras festividades complementan las devociones de la monarquía. Entre estas ocupa un lugar primordial el arzobispado de Toledo. 5 fiestas litúrgicas estaban vinculadas a la sede toledana o a la ciudad de Toledo y tienen cabida en el calendario de la Capilla Real. Un reconocimiento, pues, a la primacía de la sede toledana, en cuyo territorio es vinculado al capellán mayor. También en su tratado habla de pues lo que hace la traslación de San Eugenio el día 12, de San Julián el día 8, la dedicación, todas las fiestas de Toledo. El calendario no se olvida también de otras obligaciones del monarca, padre de todos sus súbditos, rey y señor natural de territorios diversos. Aparte de estas celebraciones de la Capilla Real, propiamente a diario en la capilla se celebraban 3 misas. La primera, y él describe cómo eran, la primera se celebra el capellán, que luego ha de cantar la epístola, la segunda misa solemne con punto de órgano, en tanto que la tercera la dice el receptor de la capilla para criados del rey pretendientes. Y analiza pues, todo el cortejo de procesión, cómo se lleva, pues, por ejemplo, el mayordomo de semana inspecciona la capilla antes y manda salir a los que no son criados del rey. Bueno, pues todo el proceso, se abren las puertas del rey, entra su comitiva, primero va la guardia española y alemana, cada uno a un lado, todos hacen una salva a la avenida del rey, tocando con las astas en las armas en el suelo, van delante de los pajes del rey, en cuerpo y descubiertos, después los gentiles hombres de boca, capellanes de la guardia, descripción pormenorizada de cada una, bueno, pues de cómo el rey va a misa. A continuación, en este tratado, vienen algunas informaciones prácticas que orientan sobre la proximidad, distancia al rey o del favor real, es decir, dónde tiene que colocarse cada uno, qué lugar, cosas que hacen los capellanes mayores, hasta dónde pueden llegar, etcétera, etcétera. También, bueno, como ayer fue el miércoles de ceniza, pues he traído una brevísima descripción de una ceremonia que en la capilla de Palacio es importante, como es la imposición de la ceniza, y Ribeiro dice textualmente: una vez la han tomado todos los del altar, el maestro de ceremonias hace señal a su mujer para abrir la cortina y el rey sale de ella haciendo las cortesías de rigor a la reina. Embajadores, grandes, prelados y mayordomos acompañan al rey. El mayordomo de semana pone la almohada en la grada del altar mayor, su majestad se arrodilla y con gran modestia y humildad recibe la ceniza, la cual antes del prelado la tomar besará primero los 3 dedos con la que la ha de tomar y la pondrá en la cabeza del rey, en modo de cruz, sin tocar con los dedos en la cabeza, diciendo: el rey se levantará a la cortesía. Toda descripción de... Como no quiero aburrirles y por el tiempo, también habla, y es muy importante, de la indumentaria que utiliza el rey. Y es muy oportuno señalar que el rey, por ejemplo, en las fiestas de nuestro Señor, de Nuestra Señora y de los apóstoles, vísperas y misa,
El rey siempre sale vestido con el toisón. El recorrido por el calendario se completa con la tabla de sermones que comprenden los domingos de Septuagésima, Quincuagésima, Cuadrigésima, cenizas, domingos, viernes y fiestas. Todo lo descrito resalta el carácter sacral del monarca a través de ceremonias específicas, Epifanía, ceniza y otras, mereciendo un especial apartado la fiesta del cumpleaños real. Ribeiro, por ejemplo, en esta sacralización de la figura del rey, describe cómo tendría que ser la fiesta del cumpleaños del rey. El capítulo correspondiente es una propuesta ideal. Te digo que es ideal porque las descripciones que tenemos no se asemejan en mucho a lo que Ribeiro describe. Para un príncipe cristiano ideal, más que una fiel transcripción, como he dicho, de los hechos. Esta fiesta del cumpleaños lo que haría sería exaltar, como no podía ser de otra manera, la figura del rey y remachar la idea de la realeza como algo sagrado, próximo a la divinidad. A esto obedece el texto de Ribeiro sobre el cumpleaños real. Su ceremonial insiste en los valores visuales del ceremonial y de los ritos, lección bien aprendida de los tratadistas políticos católicos sobre la figura y funciones del príncipe. Para concluir, la misión de Ribeiro fue adaptar las ceremonias y ritos de la capilla a la del pontífice. Ribeiro le preocupaba mucho más que el ceremonial, a Ribeiro le preocupaba mucho que el ceremonial no se saliese de la normativa romana expuesta por Gregorio XIII y por Urbano VIII, a lo que le dedica un prólogo apartado. Para ello se sirvió, como hemos presentado, de determinados personajes que le enviaron desde Roma las ceremonias que él solicitaba para realizar el libro de etiquetas. El proceso, como he dicho, no resultó fácil, toda vez que hubo un grupo cortesano influyente que puso obstáculos a la imposición de tales cambios, sin duda porque tal facción era consciente de lo que se estaba jugando en la monarquía, la subordinación de la ideología política religiosa a Roma. El último párrafo, juro que os leo de bueno de Ribeiro. Dice: no podría yo quejarme al rey del patriarca no me dejar de hacer mi oficio como se debe hacer. Es decir, el principal opositor a este ceremonial es la principal autoridad de la capilla, el patriarca. Por eso nos sorprende que el patriarca en tiempos de Carlos II mandase reeditar o rehacer un ceremonial más a su gusto. Dice, del patriarca no me desar de hacer mi oficio como se debe hacer y para que el rey me mandó venir de Portugal, permitiendo que lo mejor de él y más honrado lo haga el receptor que no lo sabe, ni lo ha estudiado, ni compete a su oficio. Es decir, lo que está diciendo es que en la capilla nadie ayudó y que el patriarca puso a su disposición una persona, pues como el último de la fila que está allí, que no sabe, bueno, pues este te va a ayudar. Y aunque muchos me instigaban a que me quejase, no lo he hecho por ser muy superior al patriarca. En efecto, en muchas cosas no quiso ceder nunca de sus costumbres, en lo que le advertía mostrándole los libros, y en sí me mandaba a tener silencio, como hasta el presente he tenido. El propio Ribeiro justificaba ingenuamente la transformación experimentada en la Real Capilla y la intencionalidad de la labor que estaba haciendo, el sometimiento de las etiquetas y significados de la Capilla Real a los intereses e intereses de Roma. En diversos manejos de folios, redactados con una letra complicadísima, créanme, y en la que utiliza simultáneamente expresiones en castellano, en portugués, en italiano y en latín, fruto de la diversidad de fuentes que recibía, Ribeiro fue definiendo las obligaciones de cada oficio y ceremonial de sus actos. Muchísimas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Félix, por tu interesante exposición y por tenerte a tiempo ajustado. Entonces ahora tenemos unos minutos por si hay alguna pregunta aquí en la sala. Sí, vamos a ver, quería... toda esa exposición que has hecho sobre la modificación de los usos y costumbres de la Capilla Real es un proceso histórico vinculado con la guerra de religión, con la Reforma Protestante, con la Iglesia Anglicana, también que ejerce influencia sobre los territorios de la monarquía británica, inglesa en este caso. Es el rey el que intenta establecer ese vínculo directo con el Papa para ganar esa vinculación directa de la monarquía hispánica católica con el pontífice. ¿Y cuál es realmente el motivo por el que
las altas jerarquías de la casa del rey, en este caso el capellán mayor, se oponen de esa forma tan clara a que se modifique y se vincule la monarquía hispánica directamente con Roma, cuando el proceso realmente político de Europa se está produciendo en unos ámbitos de lucha religiosa que iniciamos con la Reforma, con la guerra de religión en Francia y continuamos con la guerra de los 30 años, ¿no? Quiere decir que es un proceso larguísimo y de complicación enorme desde el punto de vista religioso. La respuesta es muy compleja. El rey directamente, en algunos casos sí que se implicaba en la imposición de un modelo concreto de reglamento de su casa, pero lo que había muchas veces detrás era un grupo político con unos intereses políticos concretos, lo que aprovechaba su situación de control de la corte para imponer una serie de cambios que beneficiasen de acuerdo a sus intereses políticos, espirituales o religiosos, hasta incluso sociales o económicos. Entonces, muchas veces, por ejemplo, en el caso, cuando se produce esta transición de monarquía hispana a monarquía católica, en ese transcurso, en España conocemos la expulsión de los moriscos. Analizando la documentación que se conserva en los archivos, la nobleza valenciana se queja al rey diciendo nos está hundiendo económicamente. Esta gente de verdad, y al final prima los intereses de Roma, no los intereses de Madrid. Es decir, para la monarquía hispana, la expulsión de los moriscos en Valencia supuso, ¿cómo se hace? Bueno, priman estos intereses. Entonces, en la generación de estas ordenanzas y etiquetas, lo que hay muchas veces detrás son luchas y disputas faccionales entre grupos de poder. ¿Quiénes se oponen? A ver, el capellán mayor es un oficio típicamente castellano. La imposición de un ceremonial romano significaría que gran parte de su poder sobre él mismo se vería mermado, porque él no es el encargado de decir cómo tiene que ser el ceremonial. Si él fuese el encargado de decir cómo sería el ceremonial, lo recuerdo que una vez hablando con el profesor Feliciano Barrios me decía, ¿por qué crees que la ceremonia aparece este personaje? Porque en ese momento ese personaje tenía poder y le interesaba recogerse que él estaba ahí. Entonces, si fuese el capellán mayor el encargado de imponer este ceremonial, él seguramente en ese ceremonial saldría privilegiado. Como él no es, y le han puesto un oficio que no existía y que no controla, que es el maestro de ceremonias, que además siempre es ejercido, y no es baladí, por una persona ajena a Castilla, lo van a ejercer portugueses y momentáneamente por un aragonés por muy poco tiempo. Esta gente no va a hacer lo que el capellán mayor desea o quiere. Según ellos imponen un ceremonial romano y también a ver, que es la otra parte que estamos viendo, es qué ceremonial romano implementa. Porque al mismo tiempo que se está haciendo esto, en Roma, que es la edad barroco, es la gran época de la recuperación del ceremonial de etiqueta, en Roma hay muchos, se están haciendo constantemente cambios, que también tienen que ver con los cambios que está ocurriendo en la corte romana, sobre el papel, por ejemplo, que se daba anteriormente al cardenal Nepoti y luego no. Entonces, lo que hay son luchas y disputas de poder. Es como, bueno, pues si la monarquía es católica, pero había un grupo, igual que en tiempos de Felipe II, había un grupo que consideraba que las líneas directrices marcadas por la ortodoxia filipina les perjudicaba. Con Felipe III y Felipe IV hay un grupo que considera que esa vinculación a Roma nos está perjudicando claramente. Y hay otro hecho que no puedo decir. Todo este proceso de monarquía, cuando la Iglesia de Roma crea, en tiempos de Gregorio XV, la Congregación de Propaganda Fide, es como ya el estoque final para ese fin de la monarquía hispana. El Papa de Roma ya no necesita a los españoles para evangelizar. Tiene su propia Congregación de Propaganda Fide para recuperar los territorios perdidos en este contexto de... Venía hoy leyendo este libro, Mañoteta Vistiglia, que es una de las principales especialistas en el ceremonial romano, y lo que hablaba fundamentalmente es de la importancia que va a tener, y no se ha hecho, es analizar estos ceremoniales, tanto en estos países ahora que son países protestantes, ver hasta qué punto también esta influencia había, se cambiaban cosas. Entonces, es en un contexto de definición política y de disputa por el dominio universal, el control de la capilla era fundamental. Y siempre lo hacen extranjeros y además el cauce normal en otras veces cuando se piden reformas se acude al embajador. Aquí no. Aquí se utilizan como redes informales de poder muy vinculadas a portugueses. Franca, que tenemos la convicción de que creemos que es judeoconverso, son los que están remitiendo
la información. Luego lo que es verdad es que si se analiza definidamente el día a día de la capilla, a ver, estos ceremoniales no se aplican a la exactitud, al milímetro. Ahí, como dijo Juan de Idiáquez, pues hay veces que sí y otras veces si me interesa no lo utilizo. No hay ningún problema. Pero todo es, lo que hay detrás es un confrontamiento político, donde la religión es un elemento fundamental y se utiliza para legitimar, justificar y privilegiar un movimiento en contra de otro. Bien, Sí, que existe esa comparativa entre los ceremoniales para saber cuáles eran esas malas costumbres, dice Ribeiro, que se tenían y que hay que cambiar. No existe. Por desgracia, las tres, el de los ceremoniales españoles que he señalado, el más conocido, no, los ceremoniales que reflejan el ceremonial de la Capilla Española, el más conocido es el Mateo Fraso. No existe, hay intentos de, pero no hay realmente, tampoco tenemos la certeza de lo que manda Franca y los otros miembros de Roma sea realmente. Es decir, ahora la parte que nos está correspondiendo en este estudio crítico es analizar estos ceremoniales romanos. Incluso en 1685 se hace, Broletti hace un nuevo ceremonial que se llama ceremoniale histórico pontificio. Entonces, está en constante modificación. Entonces, ¿qué información se manda? El que está vigente, el que estuvo, el que se está pensando hacer. ¿Es realmente el que está primando la corte pontificia o la información que se está mandando es sesgada de acuerdo a un interés muy concreto? Entonces, ahora lo que estamos intentando hacer es la comparativa. Yo quería aprovechar un poquito la anotación que ha hecho sobre la posible conquista de la corona española en China. Entonces yo quería, a ver si usted lo sabe o lo ha estudiado, que durante esa época que estaban las ambiciones españolas en conquistar China, estaba muy introducido la Compañía de Jesús. Y hay un jesuita que era astrónomo y cartógrafo, que es el jesuita Diego Pantoja. Este jesuita es español, vivió 19 años en Pekín y tuvo la habilidad de introducirse en Pekín con el chino. Él ya sabía chino, se introdujo y fue el que gracias a él se hicieron las primeras cartografías de China. Este señor murió en 1618 y se celebró el año pasado el 500 aniversario de su fallecimiento. En la universidad donde yo he estudiado, en Comillas, como él era jesuita, se hicieron unas exposiciones preciosas y una cantidad de libros tremendos de este jesuita. Y después murió en Macao y todo esto. Pero como estaba usted diciendo, lo que había en su momento, creo que esta familia de jesuitas, había dos que eran los más importantes en Pekín, vivieron 19 años, introducidos en China totalmente. Y fueron capaces de desarrollar todas las cartografías que hay, que se han publicado allí en Comillas, y las hemos tenido en exposición, son de él todas. Y es una cosa muy bonita, y en España es muy conocido casi nada. Muchas gracias. Bueno, al ir un poco, es decir, hay una parte muy importante y es una cosa que se me ha olvidado decir antes. Nuestra monarquía, la más poderosa, sí, desarrolla nuestro ceremonial, se supone, en la época de la decadencia. Somos un caso único, el resto, Borgoña. Muchas veces tiene que ver, y hay cada vez más escritos sobre cómo el ceremonial o el desarrollo de rituales más perfeccionados va a intentar a mantener el poder o el prestigio sin tener el poderío militar. En esta lógica, como nuestro sistema es a través de integraciones a través de la corte, y cuando se integra la corona de Portugal, el rey tiene que tener muchos recursos para mantener esta gente. Cuando justamente se produce la anhelada unión de Portugal a Castilla, la situación de la monarquía española no era mejor que la portuguesa. Y en Portugal, decía Gaspar de Resende que en Portugal había 5.000 personas que vivían del rey. Es decir, prácticamente todo el mundo que no era un campesino, de alguna manera tenía algún tipo de vinculación con la Casa Real. ¿Eso qué hacía? Que si Felipe II quiere mantener el sistema y además premiar a estos portugueses, o encuentra nuevas rentas, o el sistema va a haber problemas. Problemas como hubo, pues que el rey ya no era tan próligo en Mercedes, se crea el Consejo de Cámara, que en esta casa han trabajado, o en Portugal fue una cosa maravillosa, que es te doy una merced
pero que sepas que todos los que están en esta sala la tienen antes que usted. Entonces usted no la puede ejercer hasta que todos estos la hayan muerto. Y claro, dice, menudo chollo de merced me está usted dando. Entonces llega a un extremo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se plantea el proyecto de conquista de China, lo más maravilloso es, no lo plantean jesuitas, que hubiese sido lógico. Este proyecto de conquista de China, que yo estoy señalando de 1584, nace del sínodo de Manila, y lo hacen justificando es, Manila se está quedando como muy residual, vamos a mejorar nuestra situación dentro de la monarquía universal si China se incorpora a la monarquía. Claro. Y mandan desde Manila, se mandan no a jesuitas, se mandan a otros miembros de otras religiosas a Roma, y el Papa le dice, yo encantado que ustedes conquisten China, pero hablen con el rey y vamos a hacerlo así, vayan ustedes. Entonces, estos que usted me cuenta son de los que se mandaron para... Ahí están. Y ha habido 2 o 3 que han hecho trabajos impresionantes, se han expuesto todos aquí en la universidad, y es que te quedas loco de ver eso realmente. Y yo es que lo investigué porque este Diego Pantoja es de Valdemoro, es que es de aquí, de Madrid, y además es pariente mío, o sea que yo cuando lo vi dije, pero bueno, es súper interesante. Lo que pasa es que ellos no fueron, es una broma, pero no fueron capaces de convertir a todos los chinos. Bueno, si los hubieran dejado un poco más, seguro, ¿eh? Porque hicieron trabajos tremendos, hay libros y libros. Muchas gracias. Nada, si hay alguna última pregunta, y si no ya vamos a la siguiente conferencia. Pero muchas gracias.